Palabras de vida. Cada día lunes a las 20 horas de Suecia, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas tiene el privilegio de llevarte a tu corazón estas hermosas, bellas palabras de vida, basadas siempre en la Sagrada Escritura, la Biblia. Para nosotros, una gran bendición de llevártelas a tu corazón. Te invito a quedarte en la sintonía. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Tu hermano Marco Marín Parra, desde Lysekil, Suecia, para este mundo. Que el Señor os bendiga. Amén. Muy buenas tardes, hermanos, amigos, familiares y público en general. Hoy, en esta tarde-noche ya cayó la oscuridad acá en Suecia. Comienza como a las 4 de la tarde lentamente y a las 20 horas estamos totalmente de noche. Pero eso no es pedimento para nosotros, ni para ustedes, para estar en la sintonía y para poder traer a tu corazón estas bellas palabras de vida. En este lunes 10 de noviembre, el primer día laboral para muchos, para nosotros una gran responsabilidad y un gran privilegio que nos otorga el Señor por llevar a través de esta red, internet, llamémoslos así, a tu corazón estas bellas palabras de vida. Así que como cada lunes y como cada momento de nuestras vidas nos vamos a presentar delante de su presencia. Y al presentarnos nos presentamos tal como somos, tal como estamos. A Dios no lo podemos engañar. Así que abre tu corazón para que en esta oportunidad tú le digas al Padre nuestro, al Padre Celestial: escudriña en mi corazón, sana mis heridas, cicatrízalas y ponele un nuevo bálsamo a mi corazón, para que al recibir el bálsamo divino podamos sentir su presencia y su mano acariciando nuestro corazón que tanta falta le hace. Recibir caricia, recibir palabras con un amor eterno como es el amor del Señor. Hoy, como siempre, vamos a pedirte que nos acompañes y ahora la Sagrada Escritura en el Salmo 34. Salmo 34, y vamos a leer primeramente el versículo 19. Así como lo dice el rótulo de la pantalla, muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas le librará Jehová. Amén. ¿Lo has encontrado? Para darle lectura juntamente nuevamente con lo que está escrito. Amén. Le damos la honra y la gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por su poderosa, bendita y eterna palabra que hoy nos llega a nuestro corazón. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. El versículo 20, leémoslo inmediatamente. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Qué promesa nos hace el Señor? ¿Qué palabras nos llegan en estos días que tanto necesitamos un refrigerio, que tanto necesitamos que escuchar lo que
está escrito en la Sagrada Escritura. Así que entremos al sermón de este día. Amados hermanos, amigos, este salmo declara abiertamente: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Esta afirmación bíblica, hermanos, nos revela que incluso quienes caminan en justicia delante de Dios no están exentos de enfrentar adversidad. No estamos, como dice su palabra, no somos de este mundo, ¿cierto? Pero vivimos en este mundo. Las aflicciones, amados hermanos, pueden manifestarse de diversas maneras. Primeramente, pruebas dolorosas, carencias económicas, persecución por causa de la fe, angustia emocionales, carga de familiares, tribulaciones espirituales y tentación persistente. El enemigo siempre nos lleva a la tentación, pero por eso que debemos tener nuestro escudo puesto alrededor nuestro para que ningún dardo de Satanás pueda penetrar en nuestras vidas. Todas ellas nombradas, amados hermanos, forman parte del camino del creyente comprometido con Cristo. Una pregunta que nos hacemos en este instante es: ¿cuáles son las muchas aflicciones del justo según el Salmo 34:19? Es importante destacar que estas aflicciones no se deben confundir con los sufrimientos vividos antes de conocer al Señor. Muchas personas han crecido en un entorno disfuncionales, marcado por el alcoholismo, las drogas y el desamor, lo cual deja profundas heridas emocionales y físicas. Mis oídos muchas veces han escuchado que jamás una madre ha tomado a su hijo y le ha dicho te quiero. Un abrazo fraternal, que muchas veces, a pesar de nuestra edad adultada ya, necesitamos el abrazo tanto del padre como la madre, de su ser querido, ¿cierto? Aquellos que no lo tenemos nos conformamos que un día nos abrazaron y un día también salió de sus labios: cuánto te quiero, hijo mío. Y me haces llorar, me haces desvelarme cada noche con tu llegadas tarde. ¿De dónde vienes? Palabras de una madre que nunca a un hijo se le puede olvidar, que su madre lo esperaba hasta que llegara a las tantas horas de la noche para estar tranquila, para poder descansar de su sueño. Pero son cosas que nos trae a la memoria siempre el amor fraterno de una madre. Es importante, amigo, destacar que estas aflicciones no se deben confundir con los sufrimientos vividos antes de conocer al Señor. Como dije y vuelvo a repetir, muchas personas han crecido en un entorno disfuncionales, marcados por el alcoholismo, las drogas y el desamor, lo cual deja profundas heridas emocionales y físicas. Aunque estas situaciones parecen imposibles de superar por medio natural, hay esperanza en Cristo.
Él tiene el poder para liderar y restaurar completamente al ser humano. Cuando alguien entrega su vida a Jesús, comienza un proceso de sanidad, una sanidad interior, amados hermanos, que pueden fortalecerse a través del acompañamiento pastoral, la oración ferviente y periodos de ayuno guiado a través de la palabra, como el profeta Isaías, que nos dice en capítulo 58, versículo 5. Vamos a escudriñar las Escrituras y vamos al profeta Isaías, capítulo 58, versículo 5. Alabado y bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a esperar a este table que está dando réclames que no son lo que necesitamos. A ver si puede salir o no puede salir. Es largo. Todavía no sale la crucecita de repente que sale para desactivarlo. Tenemos paciencia. Que el Señor nos dé mucha paciencia. A través de la tecnología nos ayuda, pero también muchas veces los frena, los para. ¿Qué es lo que dice? No, voy a tener que salirme nomás. Ahora sí, 58, versículo 5. Estar el ayuno que yo escogí, que de día afligía el hombre su alma, que incline su cabeza, coma como junco y haga cama de cilicio y de cenizas. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. En la antigua ley ejercieron los profetas estos ayunos. Que la cabeza esté como junco, dice, ¿cierto? Que haga camas de cilicio y de ceniza. Hoy el Señor nos exige obediencia, comportamiento, santidad. Hay muchas personas que no podemos ayunar por el caso de la diabetes, pero no es una cosa que Dios no comprenda tu situación y tus falencias físicas que hoy tenga. El creyente puede superar el dolor del pasado. Qué preciosa, hermosa frase. El creyente puede superar el dolor del pasado. Aunque muchas sean las aflicciones del justo, la Biblia nos asegura que es posible sobreponerse el dolor del pasado. No tiene por qué definir el presente de un creyente. A medida que la luz de Cristo penetra en el corazón, las heridas se sanan y las cadenas de ayer se rompen. Podemos cantar esa corito, las cadenas del Señor se rompen. Cadenas tenía yo, pero Cristo las rompió. Pero es necesario un acto de redención. Ese acto permite que la vida de Cristo transforme las áreas más profundas del alma. Aceptar la cruz no solo implica soportar el presente, sino también soltar voluntariamente la carga del pasado. Sin que Dios te exija voluntariamente, tú vas a empezar a soltar todas esas cargas del pasado que todavía te atan. Es entonces cuando entendemos la verdadera esencia de la palabra de Jesús, cuando dice:
Mi yugo es fácil, ligero, mi carga. ¿Dónde los encontramos? En el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Vamos rápido a Mateo, capítulo 11, versículo 28 y 29. Aleluya. Dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor no está hablando de un descanso físico, como muchas veces lo he explicado, y lo vuelvo a repetir. Hoy el Señor, como todo el tiempo en esta palabra, nos ofrece un descanso a nuestras almas. Qué importante es aprender, como dice su palabra, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si nosotros seguimos a Cristo, seguimos sus pisadas, ¿por qué no tomar esta palabra que Él nos exhorta y nos lleva a entender lo que Él realmente quiere para sus hijos? Aleluya. Él nos llamó no solo a caminar con Él, sino a intercambiar nuestra carga por su descanso. Hoy es el día y la hora donde debemos dejar nuestra carga delante de Él. Solo así el creyente puede experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, amados hermanos. Isaías 53:5 nos recuerda el fundamento de la sanidad. Dice su palabra: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¡Qué promesa! ¿Qué actitud tomó Jesús en la cruz del Calvario para tomar todo lo nuestro? Todo lo que nos aflige, todo el dolor que causan muchas veces enfermedades. Y claramente en su última estrofa dice: por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús llevó sobre sí, no sobre nuestros pecados, sino también nuestras dolencias, nuestros traumas, nuestra angustia y el peso de toda aflicción. Él la puso en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario se trató de raíz todo aquello que atormentaba al alma humana. Por eso vuelvo a repetir: muchas son las aflicciones del justo, pero Jesús nos hará descansar. La invitación de esta tarde es una invitación de Cristo. Sigue vigente hoy. Dice su palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amados hermanos, Mateo 11:28. Y nos ofrece, Él no ofrece, amados hermanos, una religión pesada ni una lista de deberes sin fin, sino descanso para el alma. Su mansedumbre y humildad son el refugio perfecto para quien ha sido herido
por la vida. El Salmo 34, versículo 19-20, que lo hemos leído al principio, solo Jesús tiene el poder de restaurar lo que ha sido roto y de reparar, de renovar lo que ha sido desgastado. Solo Él o solo en Él encontraremos descanso, un descanso verdadero y duradero. No es instantáneo, es un proceso que debemos caminar, de aprender a ser mansos y humildes. A muchos nos cuesta la mansedumbre, a muchos nos cuesta la humildad. Por eso que debemos pedirle al Señor que saque toda esa grandeza que existe en el ser humano y que nos haga humildes, personas sencillas, sensible al dolor ajeno, sensible al padecimiento de aquellos que pueden estar sufriendo más que nosotros. Solo en Él encontraremos descanso verdadero y duradero. Por tanto, recordemos y abracemos estas verdades. El pasado ya no tiene poder sobre nosotros, porque Cristo llevó nuestras cargas y en Él hay esperanza, consuelo y victoria. Las aflicciones son soportadas en oración. No se lo olvide que cada aflicción es donde el Señor nos quiere llevar a sus pies, donde quiere que doblemos nuestras rodillas, pero antes abrir nuestro corazón con sinceridad para poder soportar esa aflicción que ha venido, pero los vamos a rebustecer con oración. Como he dicho algunas veces y vuelvo a repetir, cuando más débil me siento es cuando más siento su presencia. Entre mi debilidad más busco y sigo escudriñando para que sea la palabra que me sane, para que sea la palabra de Dios la que llegue a mi conocimiento y pueda levantar las manos y alabar y glorificar al Dios eterno. En tiempos de aflicciones, amados hermanos, la respuesta más poderosa del creyente no es la queja ni la desesperanza, sino la oración. Muchas veces preguntamos, ¿por qué a mí, Señor? Sino que cambiemos esa frase. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué? Para que me sienta humilde delante de ti. Para que el poder de la oración sane mis heridas. En Santiago 5:13 lo expresa con sencillez, pero con profunda sabiduría. Vamos a la carta de Santiago, al capítulo 5. Santiago, después de los hebreos viene Santiago. Vamos, y son al capítulo 5, son 5 capítulos que tiene la carta de Santiago. Nosotros vamos al 5, pero al versículo 13, que nos dice su palabra. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Amén. Gloria al Señor. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Aleluya. ¿Lo has escuchado? Busca esa alabanza, que es muy hermosa. La oración no es solo un acto devocional, sino una herramienta vital en medio del sufrimiento. Es el canal directo por el cual el creyente descarga su alma
ante Dios y se encuentra con consuelo, recibir fortaleza y se llena de esperanza. La carta de Santiago continúa exhortándonos a la iglesia a orar unos por otros, especialmente en tiempos de enfermedad o de necesidad, reconociendo que el poder está en el nombre del Señor. Capítulo de Santiago 5, pero el versículo 14, que está escrito y dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. El apóstol Pablo instruyó a Timoteo y lo instruyó con firmeza. Y podemos verificar y ir a segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo... Otra vez me salió un pequeño reclame aquí. Y dije, aquí está, este es más corto, sale la crucecita al tiro para sacarlo. Segunda de Timoteo 4, versículo 5. Porque tú sé sabio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Palabras en su mayoría de edad. El apóstol Pablo instruye al joven Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No se trataba simplemente de resistir por orgullo o por deber, sino de permanecer firme mediante una vida de comunión con Dios. La oración constante fortalece el corazón y permite al siervo de Dios cumplir fielmente su llamado, aunque en medio del dolor. El apóstol Pablo mismo, consciente de que su partida estaba cerca, se mantuvo firme hasta el fin, confiando en el Señor. Aprendamos entonces, amados hermanos, a enfrentar cada aflicción con oración perseverante y fe inquebrantable. En medio de la tormenta, la oración nos ancla a la paz de Dios. El apóstol Pablo experimentó aflicciones. Sí, Pablo fue un ejemplo vivo de cómo un siervo de Dios puede atravesar múltiples aflicciones, aparte del propósito divino. Es importante aclarar que no toda aflicción debe entenderse como enfermedad física, ni tampoco debemos aceptar pasivamente cualquier enfermedad como si fuera voluntad de Dios. Las Escrituras hacen una distinción clara entre la aflicción y las enfermedades y la disciplina divina. En Hebreos capítulo 12, ¿qué nos enseña su palabra? Vamos a Hebreos rápidamente. Hebreos 12, versículos 6 al 8 dice: porque el Señor al quien ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios,
os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de cual todo ha sido participante, entonces soy bastardo y no hijo de Dios. Debemos aceptar, según la Sagrada Escritura, la disciplina de Dios, el azote a todo el que recibe como hijo. ¡Qué recibimiento más poderoso! Versículo 6 claramente dice: la corrección, amados hermanos, divina, no es un castigo arbitrario, sino un proceso formativo que confirma nuestra identidad como hijo de Dios. Que quede claro, no es un azote como uno piensa que puede ser. Por eso que vuelvo a repetir que la corrección divina no es un castigo arbitrario, sino un proceso formativo que confirma nuestra identidad como hijo de Dios. Vamos pasando por distintos procesos en nuestras vidas interiormente. El Señor va sacando todo lo que nos sirva, todo lo que estorba, para dejarnos, para hacernos, mejor dicho, hijos y no bastardos. Hijos con disciplina. Aleluya. Pablo lo expresa de la siguiente manera. El apóstol Pablo mismo describe cómo se aprobó como ministro de Dios en medio de todo tipo de circunstancia adversaria. Podemos ver en segunda de Corintios. Vamos rápidamente a segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 4 al 10. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en muchas paciencias y en tribulaciones, en necesidades, en angustia, el azote, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelo, en ayuno, es pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, la palabra de verdad, en poder de Dios, nos armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundo, mas aquí vivimos, como castigo, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozoso, como pobre, mas enriquecido, y muchos como no teniendo nada, mas perseverándolo todo. Amén. Palabras del apóstol Pablo para nuestro crecimiento espiritual. Leímos segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 4 al 10. Estos versículos, el apóstol Pablo no se presenta como una víctima, sino como un siervo perseverante por todas las causas que tuvo que pasar. Su sufrimiento no lo debilitó, amados hermanos, sino que lo validó como auténtico ministerio de evangelio. Ministro del evangelio, podríamos decir. A través de honrar y deshonrar,
de buena o de mala fama, Pablo siguió adelante, sabiendo que Dios está con él y que su fortaleza proviene del Espíritu Santo. Indudablemente podemos recibir muchas críticas que son ofensivas, pero no son reales. Mi proverbio es que a todo árbol que tiene fruto le lanzan piedra. Porque el árbol que no tiene ramas, ¿para qué le van a lanzar piedra? Por eso que todo árbol que lleva fruto es un verdadero ministro del Señor. A través de honrar y deshonrar, de buena o de mala fama, el apóstol Pablo sigue adelante. Hoy esta palabra nos sirve para muchos que pronto tiran su toalla. El apóstol Pablo, sabiendo que Dios estaba con él y que su fortaleza provenía del Espíritu Santo. Cada ministro del Señor, cada hijo de Dios debe sentir que Dios siempre está con él. Y Él nos prometió de no dejarnos solos, que acompañarnos en el transcurso de esta vida terrenal. Desde el principio el sufrimiento fue parte del llamado del apóstol Pablo. Cuando Dios lo escogió y le dijo claramente en Hechos capítulo 9 versículo 16, vamos a leer Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 9 versículo 16. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Aleluya. ¿Cómo me salgo de aquí nuevamente? Ya va a salir, ya va a salir. ¿No quiere? Va a tener que querer si no quiere. Vamos a buscar nuevamente la Sagrada Escritura. Y vamos a ir al libro de los Hechos. Aquí lo encontramos, capítulo 9, versículo 16. Porque yo le mostraré cuándo le es necesario padecer por mi nombre. Como es una advertencia. El versículo 15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y el versículo 16 le dice claramente, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Una buena advertencia de Dios para el llamamiento que tuvo Pablo. Pablo experimentaría en carne propia que muchas son las aflicciones del justo. El caminar del apóstol Pablo estuvo marcado por pruebas constantemente, pero también por una convicción firme. Cada dolor tenía propósito y cada aflicción tenía acompañada de la gracia de Dios. El profeta Isaías habló de sufrimiento de Cristo, quien llevó nuestros dolores y fue afligido en nuestro lugar. En Isaías 53:4. Después de la aflicción viene la restauración. Y su sufrimiento del justo no es el fin, sino que el medio por el cual Dios
lo perfecciona. Amado hermano, no temas, porque el Señor está perfeccionando tu vida. Medita mucho en esta frase cuando dice: el sufrimiento del justo no es el fin, sino el medio por el cual Dios lo perfecciona. Y sabemos que al reino de los cielos no llegan imperfectos, llegan todos los perfectos. Así que es posible, o no es posible, es, como diría, es afirmativa esta palabra, que el Señor comienza un proceso de perfeccionamiento del ser humano para pronto el llamado final, para ir a su presencia, porque ahí no entran imperfectos. Así lo afirma el apóstol Pedro también. En primer, vamos a esta afirmación del apóstol Pedro. Lo más que me gusta a mí es pasearme en la Biblia, digo yo. En primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 10, ¿qué nos dice su palabra? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. O sea, la perfección viene de parte de Dios. No te aflijas si sientes dolor, porque el Señor está obrando en tu vida. Él quiere sacar todo lo que nos sirva y dejarlo acá para poder llegar al reino de los cielos. Este versículo nos recuerda que el sufrimiento es temporal, pero los frutos que produce son eternos. Muchas son las aflicciones del justo, pero mordean el carácter, profundizan la fe y preparan al creyente para mayores responsabilidades en el reino de Dios. Así como el apóstol Pablo experimentó aflicciones y fue sustentado por Dios, nosotros también podemos confiar en que el mismo Dios que permite la prueba es fiel para darnos la victoria. Él no nos deja solo en medio del valle, sino que nos acompaña, nos forma y al final nos levanta. Jesucristo también tuvo sufrimiento. El juicio que empieza por la casa de Dios, el apóstol Pedro construye con la solemne advertencia en primera de Pedro capítulo 4. Leamos qué nos dice el apóstol Pedro. Qué importante es poder a veces encontrarse con la palabra de Dios y que el Señor la ha anunciado en mucho tiempo y por mucho tiempo nosotros la hemos ignorado. Así que no debemos ignorar lo que el Señor nos muestra y nos da y nos protege con toda sabiduría para poder llevar esta palabra que nos instruye, que nos alienta, que nos da esa fortaleza espiritual que tanto necesitamos cada día. Cada día tenemos nuestras propias luchas. Como dije que íbamos a ir al texto bíblico de Primera de Pedro, sí, Primera de Pedro, pero capítulo 4, versículos 17 y 18.
Esta palabra me gusta demasiado. La, la tengo no sé cuántos años en mi corazón. Versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultades se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Palabras para meditar aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Dios es amor y en el tiempo de Dios sigue llamando. Me recordaba mucho del versículo, yo estoy a la puerta y llamo. Y qué gran promesa dice Jesús, y el que abre, yo entraré y cenaré con él. Qué privilegio es poder cenar con Jesús. Amados hermanos, al leer 1 de Pedro 4, 17 y 18, aquí se recuerda que el sufrimiento también puede ser parte del juicio purificador que Dios ejecuta sobre su pueblo para santificarlo y prepararlo. Finalmente Pedro nos exhorta con esperanza en 1 de Pedro 4, 19 y dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios uy, qué palabra tan difícil para mí, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Nos da el remedio Pedro en este instante. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Aleluya. Excelente recomendación de este día. No se trata solo de resistir el dolor, sino de confiar plenamente en Dios mientras seguimos haciendo el bien. Esta es la verdadera fortaleza espiritual. Permanece fiel y obediente, incluso en medio de las adversidades. No se lo olvide, hermanos en Cristo. Fortaleza espiritual. Permanecer fiel y obediente, incluso en medio de las adversidades. Que el Señor os bendiga en esta tarde. Que el Señor haya puesto su palabra en tu corazón para meditarla durante el resto del día y el día siguiente. Cuando la voluntad de Dios esté tocando tu corazón y puedas nuevamente ver, leer las citas bíblicas, concentrarse en el mensaje. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Él guarda todos sus huesos. Y dice, ni uno de ellos serán quebrantados. Aleluya. Qué promesa nos hace el Señor. Qué palabra divina nos trajo en esta tarde, al principio de la semana, al primer día laborar. Démosle las gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amado Dios, grande es tu misericordia, bondadoso Padre Celestial. A través de tu palabra, Señor, tus promesas se nos hacen presente. Tu obediencia, Señor, y nuestra perseverancia delante de ti, a pesar de cuál sea la circunstancia, Señor, perseverando en oración, clamando a ti, Señor, por los más necesitados, por aquellos que sufren más que cualquiera de nosotros. Amado Padre, en este día lunes
glorifico, santifico y proclamo tu santo nombre a través de esta red social, porque solamente Cristo salva. No hay ninguna religión que te salve. Si tienes dudas, consulta con tus líderes y pregúntale, ¿quién es el que salva? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través de Cristo que llegamos a su presencia, no a través de distintos ritos y cosas que el hombre ha puesto delante de tus ojos, que no son reales. Escudriña las Escrituras, porque en ellas encontrarás la verdad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy las gracias, Señor, por todo. Y te doy las gracias por cada uno de los enfermos, Señor, que hemos orado. Especialmente por mi esposa. Hoy ya está en casa y se siente cada día mejor. Cada día tiene mejor semblante, mejor ánimo. Pero es el proceso que debe vivir esa enfermedad. Tú la levantarás. Sí, Señor, con poder, con sabiduría, con entendimiento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pido, Señor, porque es necesario que la compañera idónea que tú pusiste en mi vida esté fuerte, fortalecida para el ministerio presente. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias por todo y para todos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te digo amén y amén. Nos despedimos con la alabanza característica que ya se nos ha hecho. He guardado silencio. En el nombre poderoso de Jesús, su amado hermano Marcos Marín Parra desde Lysekil, Suecia, para este mundo entero. Amén y amén. No los olvidemos que el jueves estaremos orando por nuestro prójimo. Jueves a las 20 horas, jueves 13. Silencio.